El día empezó como cualquier otro. El sol de Barcelona entraba a raudales por las ventanas de nuestro piso, iluminando el rostro sereno de Daniel mientras dormía. Me levanté en silencio, sin querer despertarle. Era sábado y merecía descansar después de una intensa semana de trabajo en su empresa de software. En la cocina, preparé el desayuno como de costumbre: tostadas con tomate y aceite de oliva, zumo de naranja natural y café cargado. El aroma del café recién hecho llenó el piso y pronto oí los pasos de Daniel acercándose. «Buenos días, mi amor», me dijo, abrazándome por detrás y besándome la mejilla. Huele de maravilla. Nos sentamos en la mesa del balcón, disfrutando de la suave brisa matinal. Daniel hablaba animadamente de sus planes para la empresa, los ojos le brillaban de entusiasmo. «Sabes, Isabel», me dijo cogiéndome la mano, «nunca imaginé que a los 35 años estaría viviendo este sueño. Una esposa increíble, una empresa próspera. A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo es una ilusión». Me reí, apretándole la mano. «No es un sueño, mi cariño. Has trabajado duro para todo esto». Después del café, Daniel decidió hacer algo de ejercicio. «Voy a correr por el parque», anunció. «¿Quieres venir conmigo?». Negué con la cabeza. «Hoy no. Tengo que terminar de preparar mi lección para el lunes». Me dio un beso rápido antes de irse. «No trabajes mucho. Te quiero». «Yo también te quiero», le contesté, viéndole irse. No sabía que esas serían las últimas palabras que intercambiaríamos. 2 horas más tarde, mientras estaba enfrascada en la planificación de mis clases, oí un fuerte golpe procedente del salón. Corrí a ver qué era y encontré a Daniel tendido en el suelo, pálido y jadeante. «Daniel», grité, arrodillándome a su lado. «¿Qué pasa?». Intentó hablar, pero no pudo. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y el dolor. Cogí inmediatamente el teléfono y llamé a urgencias. «Por favor, aguanta», le supliqué, cogiéndole de la mano mientras esperábamos a la ambulancia. «Todo va a salir bien, mi amor. Respira conmigo». Los minutos parecían eternos. Cuando por fin llegaron los paramédicos, apenas podía moverme. Observé, paralizada, cómo intentaban reanimarle. «Señora, tenemos que llevarla al hospital inmediatamente», me dijo uno de ellos. «¿Puede acompañarnos en la ambulancia?». El trayecto hasta el hospital fue un borrón. Sujetaba la mano fría de Daniel, rezando en silencio, suplicando a cualquier deidad que pudiera oírme que no se lo llevara. En el hospital, me vi obligada a esperar en la sala de urgencias mientras los médicos trabajaban. El tiempo no parecía pasar. Cada vez que se abría la puerta, mi corazón daba un brinco, esperando noticias. Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, se me acercó un médico. Su rostro era grave, y en ese momento, antes incluso de que hablara, lo supe. «Lo siento, señora», dijo en voz baja. «Hicimos todo lo que pudimos, pero su marido sufrió un infarto masivo. No pudimos reanimarlo». Las palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. Mi mundo se derrumbó en ese momento. No podía hablar, no podía llorar. Me quedé allí, mirando al médico, esperando a que dijera que era un error, que Daniel estaba bien, que podíamos irnos a casa. Pero no fue un error. Daniel, mi amor, mi compañero, mi mejor amigo, se había ido. En cuestión de horas, mi vida había dado un vuelco total. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos funerarios, visitas de condolencia e interminable papeleo. Me movía como un autómata, incapaz de asimilar lo que había ocurrido. Nuestra casa, antes tan llena de vida y amor, parecía ahora un mausoleo de recuerdos. Por la noche, tumbada en nuestra cama, ahora solo mía, me abrazaba a la almohada de Daniel, que aún olía a él, y lloraba hasta quedarme dormida. La pena me consumía, un dolor tan profundo que parecía físico. Amigos y familiares intentaron consolarme, pero sus palabras parecían vacías. «Ahora está en un lugar mejor», decían. «Oh, el tiempo cura todas las heridas». Pero, ¿cómo podría el tiempo curar algo tan devastador?
¿Cómo podía seguir adelante cuando la mitad de mí había sido arrancada tan bruscamente? La realidad de la pérdida me golpeó en oleadas. En un momento estaba haciendo algo mundano, como fregar los platos, y al siguiente estaba en el suelo, sollozando desconsoladamente al darme cuenta de que nunca volvería a ver a Daniel entrar por la puerta, nunca oiría su risa, nunca sentiría sus brazos a mi alrededor. Nuestra vida juntos había sido tan corta, solo 5 años de matrimonio. Teníamos tantos planes, tantos sueños. Viajes que queríamos hacer, una familia que queríamos formar. Ahora sentía todo esto como cenizas en la boca. A medida que los días se convertían en semanas, me hundía más y más en mi dolor. El mundo exterior seguía girando, pero el mío se había detenido el día en que Daniel se fue. No sabía cómo o si quería seguir adelante sin él. El sonido estridente del timbre de la puerta me sacó del sueño agitado que había tenido desde la muerte de Daniel. Miré el reloj, las 7:30 de la mañana. ¿Quién podría ser a esas horas? Me arrastré hasta la puerta, con el cuerpo pesado por el cansancio y la tristeza. Cuando la abrí, vi a Valentina, mi suegra, impecablemente vestida y con una expresión de determinación en el rostro. Isabel, cariño, estás horrible, fue lo primero que me dijo, empujándome suavemente para que entrara en el piso. Tienes que recomponerte. Tenemos mucho trabajo que hacer. Me quedé de pie, atónito, mientras ella recorría la habitación, abriendo cortinas y organizando papeles dispersos. Valentina, logré decir por fin, ¿qué haces aquí tan temprano? Se volvió hacia mí, con sus ojos afilados evaluándome. Alguien tiene que ocuparse de las cosas de Daniel, ya que claramente no estás en condiciones. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sabía que Valentina nunca había sido mi mayor admiradora, pero la frialdad de su voz me sorprendió. Yo, llevo las cosas a mi ritmo, intenté argumentar. Valentina dejó escapar un suspiro exasperado. No tenemos tiempo para tu ritmo, Isabel. La empresa necesita dirección. Los socios esperan respuestas. Antes de que pudiera protestar, ya estaba al teléfono, hablando rápidamente en español con alguien que supuse era uno de los socios de Daniel. En los días siguientes, Valentina se convirtió en una presencia constante y asfixiante en mi vida. Aparecía sin avisar, siempre con una nueva urgencia, siempre con decisiones ya tomadas. He firmado los papeles de la nueva adquisición, me informó despreocupadamente un día, mientras yo intentaba concentrarme en un libro. Daniel lo había mencionado antes, así que pensé que sería mejor ponerme a ello. Sentí que se me hundía el estómago. Valentina, no deberías haber hecho esto sin consultarme. Soy ¿La viuda? Interrumpió ella, con voz aguda. Sí, querida, lo eres. Pero seamos sinceros, ¿realmente entiendes de negocios? Daniel siempre tomaba las decisiones importantes. Sus palabras me hirieron profundamente, no solo porque eran crueles, sino porque había un núcleo de verdad en ellas. En realidad, Daniel se ocupaba de la mayoría de los asuntos de la empresa. Yo tenía mi propia carrera como profesor y, aunque siempre compartía sus ideas conmigo, nunca me involucré a fondo en el negocio. Pero eso no significaba que no tuviera derecho a saber lo que estaba pasando. Valentina, empecé, intentando mantener la voz firme, entiendo que quieras ayudar, pero tenemos que hablar de estas decisiones juntos. Después de todo, legalmente, soy. Legalmente, me cortó de nuevo, solo eres la viuda de mi hijo. Yo soy su madre. Créeme, cariño, sé lo que es mejor para el legado de Daniel. Cada día que pasaba, sentía que perdía más y más el control. Valentina parecía estar en todas partes, en la empresa, en el piso, incluso controlando mi agenda social. He cancelado tu comida con María, me dijo una tarde. Tienes que reunirte con los abogados para discutir algunos cambios en la estructura de la empresa. Apenas tuve tiempo de protestar antes de que me empujara fuera del piso, rumbo a otra reunión que no había planeado. Por la noche, sola en mi habitación, lloré en silencio. No solo por la pérdida de Daniel, sino por la sensación de que estaba perdiendo todo lo que quedaba de él. La empresa que había construido con tanto amor y dedicación se me escapaba de las manos, y me sentía impotente para impedirlo. Intenté hablar con algunos amigos sobre la situación,
Pero la respuesta era siempre la misma: Valentina solo intenta ayudar. Ella también sufre, ¿sabes? Pero yo sabía que era más que eso. Había un brillo en los ojos de Valentina, una determinación que iba más allá del dolor. Ella estaba tomando el control, y yo se lo estaba permitiendo. Una noche, mientras miraba una foto mía con Daniel, susurré al vacío: mi amor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo proteger lo que hemos construido juntos? Pero no hubo respuesta. Solo el silencio ensordecedor de una vida bruscamente interrumpida y el peso aplastante de un futuro que no sabía cómo afrontar. El día empezó como tantos otros desde la muerte de Daniel, con una sensación de vacío y un dolor sordo en el pecho. Estaba sentada en la mesa de la cocina, removiendo distraídamente una taza de café frío, cuando sonó el timbre. Era Fabián, uno de los socios principales de Daniel en la empresa. Isabel, dijo, su rostro una máscara de incomodidad, tenemos que hablar. Nos sentamos en el salón, el silencio pesaba entre nosotros. Fabián parecía nervioso, sus ojos evitaban los míos. ¿Qué pasa, Fabián?, le pregunté, con un nudo en el estómago. Respiró hondo antes de hablar. Isabel, nosotros, tomamos algunas decisiones sobre la empresa. Decisiones difíciles, pero necesarias. Se me aceleró el corazón. ¿Qué tipo de decisiones? Valentina nos presentó unos documentos, empezó, con la voz baja. Documentos que Daniel supuestamente firmó antes de, ya sabes. Le dieron poder para tomar decisiones en nombre de la empresa. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Qué documentos? Daniel nunca me mencionó nada de esto. Fabián parecía aún más incómodo. Eran papeles de transferencia de control. Valentina argumentó que Daniel quería que ella se hiciera cargo si algo le sucedía a él. Dijo que tú, que no estabas en condiciones de manejar la empresa ahora mismo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Daniel y yo habíamos hablado varias veces del futuro de la empresa, y él siempre había dejado claro que quería que yo participara, aunque no fuera directamente en la gestión. Eso no puede ser, dije, con la voz temblorosa. Daniel nunca haría eso sin decírmelo. Fabián evitó mi mirada. Los documentos parecían legítimos, Isabel. Y Valentina fue muy convincente. Argumentó que era lo mejor para la empresa, teniendo en cuenta su estado actual. Sentí que una oleada de ira me subía al pecho. ¿Mi estado? Fabián, estoy de luto, no incapacitada. Levantó las manos en un gesto defensivo. Lo sé. Pero tienes que entenderlo, Isabel. Las cosas eran caóticas. Necesitábamos a alguien que tomara las riendas, y Valentina parecía saber lo que hacía. Me levanté bruscamente, incapaz de permanecer sentado. Esto no está bien, Fabián. No podías haber hecho esto sin consultarme. Técnicamente, dijo, su voz casi un susurro, con los documentos que presentó Valentina, no necesitábamos tu aprobación. Me quedé de pie en medio de la sala, sintiendo como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. La empresa de Daniel, el legado que había construido con tanto amor y dedicación, me había sido arrancado con la firma de unos papeles. Vete, dije, con la voz temblorosa. Por favor, Fabián, vete ya. En cuanto la puerta se cerró tras él, me desplomé en el suelo, sollozando incontrolablemente. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Cómo pudo Valentina hacerme esto a mí, a la memoria de su propio hijo? En los días siguientes, intenté defenderme. Llamé a abogados, a otros socios e incluso a amigos de Daniel con la esperanza de que alguien pudiera ayudarme a darle la vuelta a la situación. Pero con cada llamada, con cada reunión, la realidad se hacía más clara y dolorosa. Había perdido. Valentina había jugado sus cartas a la perfección. Aprovechando mi frágil estado emocional y la confusión que siguió a la repentina muerte de Daniel, había manipulado la situación a su favor. Los socios, preocupados por la estabilidad de la empresa, habían aceptado su versión de los hechos. Una semana después de la visita de Fabián, recibí un correo electrónico oficial de la empresa. Era un anuncio sobre la nueva estructura directiva, en el que Valentina figuraba como directora general interina.
Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Sentada frente al ordenador, mirando aquel correo electrónico, sentí que me envolvía una oleada de desesperación. No era solo la pérdida del control de la empresa lo que me estaba devastando, era la sensación de que me estaban arrancando el último vínculo que tenía con Daniel. ¿Cómo pudiste hacer esto, Valentina?, susurré en la habitación vacía. ¿Cómo pudiste traicionar así a tu propio hijo? Pero no hubo respuesta. Solo el silencio ensordecedor de una casa vacía y una vida que parecía haber perdido todo propósito. Aquella noche, tumbada en la cama que antes había compartido con Daniel, me sentí completamente sola e impotente. El futuro, que antes me había parecido tan brillante y lleno de posibilidades, ahora se extendía ante mí como un vasto desierto de incertidumbre y dolor. Los días se arrastraban, uno tras otro, en una monotonía gris. Apenas recordaba la última vez que había salido de casa o hablado con alguien que no fuera para pedir comida para llevar. El piso, antes tan lleno de vida y amor, parecía ahora una prisión de recuerdos y remordimientos. Mi teléfono sonó sin cesar durante los primeros días. Amigos, compañeros de trabajo, incluso algunas de las antiguas parejas de Daniel intentaban ponerse en contacto conmigo. Pero yo no tenía fuerzas para responder. ¿Qué les diría? ¿Cómo les explicaría que había fracasado tan estrepitosamente a la hora de proteger el legado de mi marido? Una mañana, mientras estaba acurrucada en el sofá, con la mirada perdida en el televisor encendido, sonó el timbre de la puerta. Era María, mi mejor amiga. Isabel, por favor, abre la puerta, me suplicó. Todos estamos preocupados por ti. Quería contestar, abrir la puerta y caer en sus brazos, llorar todas las lágrimas que aún estaban atrapadas dentro de mí. Pero no podía moverme. Me quedé allí, paralizada, hasta que oí sus pasos alejándose. Las semanas se convirtieron en meses. Perdí la noción del tiempo. Mis días eran una mezcla confusa de sueño inquieto, llanto silencioso y largos periodos de mirada fija en el vacío. A veces me encontraba hablando con Daniel, como si aún estuviera allí. ¿Qué debo hacer, mi amor?, le susurraba a la foto que tenía en la mesilla de noche. ¿Cómo puedo seguir sin ti? Pero no hubo respuesta. Solo el silencio ensordecedor de la soledad. Mi trabajo como profesora pasó a un segundo plano. Pedí una excedencia prolongada, incapaz de hacer frente a un aula llena de alumnos curiosos y llenos de vida. La idea de volver a la normalidad, de fingir que mi mundo no se había venido abajo, era insoportable. En algún momento recibí una carta de la empresa. Era un anuncio formal de cambios en la estructura organizativa. El nombre de Valentina aparecía en un lugar destacado, con su nuevo título de directora general brillando como una acusación silenciosa. No pude terminar de leerla. Rompí la carta en pedazos y la tiré, junto con los últimos vestigios de esperanza que aún albergaba. Mi familia intentó intervenir. Mi madre incluso vino de Madrid para quedarse conmigo unas semanas. Pero ni siquiera su reconfortante presencia pudo sacarme del abismo en el que me había sumido. «Mija», me dijo, acariciándome el pelo como cuando era niña, «tienes que reaccionar. Daniel no querría verte así». Pero, ¿cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía hacerle entender que no era solo la pérdida de Daniel lo que me consumía, sino el sentimiento de haberle fallado, de haber permitido que me arrebataran todo aquello por lo que había trabajado? Pasaron los meses y el mundo exterior siguió girando. Recibía noticias ocasionales sobre la empresa en correos electrónicos que apenas leía. Valentina parecía tomárselo todo con mano de hierro. Una parte de mí quería preocuparse, quería luchar. Pero estaba demasiado agotada, demasiado destrozada para hacer otra cosa que no fuera existir. Mi piso, antes tan cuidadosamente decorado y mantenido, había caído en un estado de abandono que reflejaba mi interior. La ropa sucia se amontonaba, los platos usados llevaban días en el fregadero. Apenas me reconocía cuando me miraba en el espejo, una sombra de la mujer que solía ser. Una noche, sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de viejas fotos y recuerdos de Daniel, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. Meses de mi vida, perdidos en una niebla de dolor y autocompasión. La culpa por este despilfarro se sumaba al peso que ya cargaba. «¿Qué estoy haciendo?», murmuré para mis adentros,
cuando aparecieron los primeros destellos de autoconciencia después de tanto tiempo. Pero ni siquiera este breve momento de claridad fue suficiente para sacarme del agujero en el que me había metido. La depresión era como una pesada manta que me envolvía y me mantenía atrapada en un ciclo interminable de tristeza y apatía. El mundo exterior continuaba, pero el mío se había detenido el día que Daniel se fue. Y no sabía si algún día podría o querría salir de ese estado de suspensión. El sol de otoño entraba a raudales por los huecos de las contraventanas, creando dibujos en el polvoriento suelo del dormitorio. Estaba sentada en medio de un revoltijo de ropa, libros y objetos personales de Daniel, que por fin me había atrevido a organizar. Cada cosa que tocaba me traía una avalancha de recuerdos. La camisa azul que llevaba en nuestra primera cita. El reloj que le regaló su padre cuando se graduó. El desgastado libro de Gabriel García Márquez que leía y releía. «Oh, Daniel», susurré, apretando una de sus camisetas contra mi pecho, «¿cómo puedo hacer esto sin ti?» Pero sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo en un santuario, intacto desde su marcha. Era hora de empezar a afrontar la realidad, por dolorosa que fuera. Poco a poco, ordené las cosas en montones, para conservar, para regalar, para tirar. Cada decisión era una pequeña agonía, como si estuviera desmontando pieza a pieza la vida que habíamos construido juntos. Fue al llegar al último cajón de la cómoda cuando algo llamó mi atención. Oculto bajo montones de calcetines y pañuelos había un sobre blanco cerrado con mi nombre escrito con la inconfundible letra de Daniel. Se me aceleró el corazón. Con manos temblorosas, cogí el sobre. Era pesado, como si contuviera algo más que una carta. Por un momento me quedé paralizado, incapaz de abrirla. ¿Qué podía ser? ¿Cuándo lo había puesto Daniel? Respiré hondo y rompí el sello. Dentro encontré varias hojas dobladas y lo que parecían documentos oficiales. Desdoblé la primera hoja y empecé a leer: «Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas y algo me ha pasado. Espero que nunca tengas que leer estas palabras, pero si lo haces, quiero que sepas que te quiero más que a nada en esta vida. En los últimos meses, he notado que algo extraño ocurría en la empresa. Desaparecen documentos, se organizan reuniones sin mi conocimiento, se toman decisiones sin mi conocimiento. Al principio creía que eran errores, pero ahora estoy segura de que pasa algo más siniestro. Y temo que mi propia madre, Valentina, esté detrás». Dejé de leer, conmocionada. ¿Daniel sospechaba de Valentina? ¿Cómo era posible? Con el corazón acelerado, seguí leyendo: «Sé que esto debe parecer una locura, Isabel. Valentina es mi madre, después de todo. Pero siempre ha sido ambiciosa, siempre ha querido controlar todo a su alrededor. Y ahora, con el crecimiento de la empresa, creo que su codicia ha alcanzado un nuevo nivel. Tengo miedo de lo que pueda hacer si me pasa algo. Por eso he preparado estos documentos. Garantizan que tú, y solo tú, tendrás el control total de la empresa si yo ya no estoy. Sé que los negocios nunca han sido tu pasión, mi amor, pero confío en ti más que en nadie en el mundo. Eres inteligente, compasiva y fuerte. Sé que harás lo correcto». Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía. La voz de Daniel parecía tan viva en aquellas palabras, tan presente que casi podía sentir su tacto. «Si me pasa algo, no confíes en Valentina. Intentará manipularte, intentará tomar el control. No dejes que eso ocurra. Utiliza estos documentos. Lucha por lo que hemos construido juntos. Y sobre todo, recuerda que te quiero. Siempre te querré. Has sido lo mejor que me ha pasado, Isabel. Con todo mi cariño, Daniel». Dejé caer la carta al suelo, la mente me daba vueltas. Daniel lo sabía. Previó todo esto. Y confió en mí para proteger su legado. Con manos temblorosas, saqué los demás documentos del sobre. Eran papeles legales, firmados y sellados. Transferencia de propiedad, poderes, un testamento actualizado. Todo poniendo la empresa y todos los bienes de Daniel a mi nombre. Sentada allí, en medio de la habitación desordenada, con las palabras de Daniel aún resonando en mi mente, sentí algo que no había sentido en meses: esperanza.
Y con ella, una feroz determinación empezó a crecer en mi interior. No te defraudaré, mi amor, susurré, apretando los documentos contra mi pecho. Te lo prometo. Con las manos aún temblorosas, extendí los documentos en el suelo delante de mí. La carta de Daniel, aquellas preciosas palabras que parecían devolverle la vida por un momento, estaba en el centro. A su alrededor había una constelación de papeles legales que prometían cambiarlo todo. Respiré hondo, intentando calmar mi acelerado corazón, y empecé a examinar los documentos con más detalle. El primero era un testamento, actualizado y firmado apenas una semana antes de la muerte de Daniel. En él dejaba claro que yo era la única heredera de todos sus bienes, incluida su participación mayoritaria en la empresa. Isabel, leí en voz alta, con voz temblorosa, siempre has sido mi compañera en todo. Te confío no solo nuestras posesiones materiales, sino el legado que hemos construido juntos. Sé que lo protegerás con la misma pasión e integridad que siempre he admirado en ti. Las lágrimas me nublaron la vista, pero seguí leyendo. El siguiente documento era un amplio poder notarial, que me otorgaba facultades legales para tomar decisiones en nombre de Daniel en todos los asuntos relacionados con la empresa, incluso mientras viviera. Esto es para tu protección, mi amor, decía una nota adjunta. Si me ocurre algo, esto garantizará que nadie pueda cuestionar tu autoridad. También había un detallado plan de contingencia, que describía paso a paso lo que debía hacer si Daniel ya no estaba aquí. Había pensado en todo, desde cómo tratar con los socios hasta cómo hacer frente a las posibles maniobras legales de Valentina. No te fíes del todo de nadie, Isabel, advertía Daniel en una de las notas. Especialmente no en mi madre. Ella podría tratar de usar tu dolor en tu contra, podría tratar de convencer a los demás de que no eres apto para liderar. No dejes que eso ocurra. Mientras leía, sentí que me invadía una mezcla de emociones. Profunda tristeza por el hecho de que Daniel hubiera cargado solo con estas preocupaciones en sus últimos días. Enfado con Valentina por haber traicionado la confianza de su propio hijo. Y, sorprendentemente, una creciente determinación. Daniel había confiado en mí para proteger todo por lo que trabajaba. Creía en mí, en mi fuerza, en mi capacidad de liderazgo, incluso cuando yo misma lo dudaba. ¿Cómo iba a defraudarle? Entre los papeles, también encontré una lista de contactos, abogados de confianza, asesores financieros, incluso un detective privado que Daniel había contratado para investigar algunas transacciones sospechosas en la empresa. Utiliza estos recursos, Isabel, decía otra nota. Están ahí para ayudarte. No intentes hacerlo todo tú solo. También había una memoria USB que, según Daniel, contenía pruebas de las actividades sospechosas que había observado en la empresa. No lo mires hasta que estés preparado, me advirtió, y cuando lo hagas, prepárate para lo que encontrarás. Al caer la noche, seguí sentada en el suelo del dormitorio, rodeada de esos fragmentos del meticuloso plan de Daniel. Cada documento, cada nota, era un testimonio de su amor por mí y de su dedicación a la empresa que habíamos construido juntos. Oh, Daniel, susurré a la habitación vacía, ¿cómo has podido cargar con todo este peso tú solo? ¿Por qué no me lo dijiste? Pero yo sabía la respuesta. Me estaba protegiendo, como siempre hacía. Hasta el final, Daniel pensó en mí, en nuestro futuro. Miré su foto en la mesilla de noche, su sonrisa congelada en el tiempo. No te defraudaré, mi amor, le prometí. Lucharé por nosotros, por todo lo que hemos construido. Valentina no ganará. En ese momento, sentí que algo despertaba en mi interior. La niebla de depresión que me había envuelto durante meses empezó a disiparse, sustituida por una claridad y una determinación que no había sentido desde la muerte de Daniel. Ahora tenía un propósito. Tenía un plan. Y, lo más importante, tenía la confianza y el amor de Daniel guiándome. Mañana, decidí, levantándome del suelo con los documentos firmemente en las manos, empezaré a contraatacar. El amanecer me encontró aún despierta, con los ojos enrojecidos por el llanto y la lectura. Pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de determinación. Con los primeros rayos de sol, tomé una decisión. Era hora de actuar. Mi primera llamada fue a María, la abogada que Daniel había catalogado como de confianza. ¿María?
Soy Isabel, la mujer de Daniel. Tenemos que vernos urgentemente. 2 horas más tarde, estaba en su despacho, extendiendo los documentos sobre su mesa. Esto lo cambia todo, Isabel, dijo María, con los ojos muy abiertos mientras examinaba los papeles. Con este testamento y estos documentos de traspaso, tienes pleno control legal sobre la empresa. Valentina no tiene base para sus reclamaciones. Sentí que se me quitaba un peso de encima. ¿Así que podemos revertir lo que hizo? María asintió, con una sonrisa en los labios. Podemos hacer más que eso. Podemos demandarles por fraude y manipulación de documentos corporativos. Durante las semanas siguientes, trabajamos sin descanso. María y su equipo prepararon una sólida estrategia jurídica, mientras yo me reunía con los fieles socios de Daniel, les explicaba la situación y les mostraba las pruebas que teníamos. La reacción de Valentina, cuando por fin nos enfrentamos a ella, fue de puro shock. «No podéis hacer esto», gritó, con la cara roja de ira. «Soy la madre de Daniel, tengo derechos». «No, Valentina», respondí, con voz firme. «No es cierto. Daniel previó lo que harías y tomó medidas para protegerme, para proteger la empresa que amaba. El proceso legal fue largo y agotador». Valentina luchó con uñas y dientes, utilizando todos los contactos y recursos de que disponía. Pero al final, la verdad prevaleció. Una fría mañana de invierno, 6 meses después de encontrar la carta de Daniel, recibí la noticia que tanto había esperado. El juez había fallado a nuestro favor. La empresa volvía a estar bajo mi control. Entré en el edificio de la empresa por primera vez en meses, con el corazón palpitante. Los empleados me miraron con una mezcla de sorpresa y esperanza. «Buenos días a todos», dije, con mi voz resonando en el vestíbulo. «Sé que los últimos meses han sido difíciles y confusos. Pero estoy aquí para decirles que las cosas van a cambiar. Vamos a volver a los principios que Daniel estableció para esta empresa». En los días siguientes, trabajé sin descanso para reorganizar la empresa. Revertimos las decisiones perjudiciales que había tomado Valentina, volvimos a contactar con clientes que habíamos perdido y establecimos nuevas políticas de transparencia y ética. No fue fácil. Hubo momentos en los que la tarea parecía abrumadora, en los que la nostalgia por Daniel me consumía. Pero entonces recordaba sus palabras, su confianza en mí, y encontraba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, meses después, me senté en mi nuevo despacho, el antiguo despacho de Daniel. Miré su foto en mi escritorio y sonreí. «Lo hemos conseguido, mi amor», susurré. «Tu legado está a salvo». En ese momento, sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de Daniel. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil. Dirigir una empresa no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Pero contaba con la confianza de Daniel, el apoyo de un equipo leal y una determinación renovada. El sol se estaba poniendo, coloreando el cielo de Barcelona en tonos naranjas y rosas. Me levanté y me acerqué a la ventana para contemplar la ciudad que tanto le gustaba a Daniel. «Esto es para ti, Daniel», dije en voz baja. «Por nosotros. Por todo lo que soñamos juntos». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro, aunque diferente de lo que habíamos planeado, podía volver a ser brillante. El legado de Daniel seguiría vivo, no solo en la empresa, sino en cada vida que tocáramos, en cada sueño que hiciéramos realidad. Con una última mirada a la foto de Daniel, cogí mi bolso y salí de la oficina. Había mucho trabajo por hacer, muchos retos que afrontar. Pero ahora, por fin, estaba preparada para afrontarlos. Por Daniel. Por mí. Por el futuro que construiríamos.